La fe en Dios es un fenómeno profundamente personal, moldeado por las experiencias únicas y, a menudo, los momentos milagrosos que cada individuo percibe en su vida. Estos eventos, cargados de significado y a veces más allá de la explicación racional, sugieren que algo más allá de nuestra comprensión está en juego. Pero, ¿y si la simple creencia en Dios pudiera desencadenar efectos positivos tangibles en nuestra vida, especialmente en nuestra salud mental? Investigaciones recientes, incluido un estudio significativo publicado en la revista Pensamiento Americano por Ciro Ernesto Redondo Mendoza y Luis Enrique Rivero Suárez, han comenzado a arrojar luz sobre este fenómeno. Este estudio, titulado La confianza en el carácter de Dios y la salud mental, explora cómo la confianza y la fe en Dios pueden tener un impacto directo y positivo en el bienestar mental de las personas. Sin embargo, no es el único esfuerzo en este campo. Destacados investigadores como el Dr. Herbert Benson han contribuido con valiosos estudios que vinculan la práctica de la oración con mejoras en la salud física y mental, ampliando nuestra comprensión de la influencia espiritual en el bienestar humano. A lo largo de este video, nos centraremos en los hallazgos del estudio publicado en Pensamiento Americano, adentrándonos en cómo la creencia en Dios no solo nutre el alma, sino que también fortalece la mente, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la antigua práctica de la fe. Adentrándonos en los beneficios tangibles de la fe, el primero que nos presenta este fascinante viaje es la paz interior. ¿Alguna vez has sentido esa calma profunda después de una oración o meditación, como si un mar agitado de repente encontrara su quietud? La ciencia nos dice que este sentimiento no es solo una impresión pasajera, sino el reflejo de cambios profundos y medibles dentro de nuestro ser. Investigaciones han mostrado que la práctica de la fe y la oración activan áreas específicas del cerebro asociadas con la tranquilidad y la reducción del estrés. Piénsalo como cuando pones tu canción favorita y sientes cómo se desvanece la tensión. Algo similar ocurre en tu cerebro cuando te conectas en oración o contemplación espiritual. Este estado no solo silencia las tormentas emocionales, sino que también pone en marcha la respuesta de relajación en tu cuerpo, un fenómeno identificado por expertos como el Dr. Herbert Benson. Este proceso reduce la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca y fomenta una respiración más profunda y relajada. Imagina por un momento que tu mente es un dispositivo con demasiadas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, consumiendo toda tu energía y atención. La paz interior que se obtiene a través de la fe es como presionar el botón de reinicio, cerrando esas aplicaciones innecesarias y dejándote con una sensación de claridad, calma y renovación. En resumen, la paz interior derivada de la creencia en Dios no es solo una sensación subjetiva de serenidad, es una realidad concreta, con profundos efectos en nuestra salud física y mental, permitiéndonos navegar por el ruido y las prisas del mundo moderno con un corazón tranquilo y una mente clara. Si te está gustando nuestro contenido, no te olvides de dar tu todopoderoso like, comentar qué te ha parecido el video y suscribirte a mi canal. Eso me ayudaría mucho. Avanzamos ahora hacia el segundo gran beneficio que nos ofrece la fe, un sentido de propósito. En un mundo donde a menudo nos preguntamos ¿cuál es mi lugar en el universo? O ¿qué se supone que debo hacer con mi vida? La creencia en algo más grande que nosotros mismos puede proporcionar respuestas profundas y significativas. Aquí es donde la ciencia y la espiritualidad tejen juntas una red de comprensión, especialmente a través de la logoterapia, una psicoterapia enfocada en la búsqueda del sentido de la vida, desarrollada por el psiquiatra Viktor Frankl. Frankl, quien sobrevivió al Holocausto, argumentó que incluso en las circunstancias más oscuras, la vida puede tener un significado y que nuestra principal motivación es encontrar ese significado. En esencia, la logoterapia y la fe comparten un núcleo común. Ambas nos invitan a descubrir y abrazar un propósito que trasciende lo cotidiano, proporcionando no solo dirección, sino también una fuente de fortaleza en tiempos difíciles. Imagina que estás en el centro de un laberinto gigante. A primera vista los giros y vueltas parecen aleatorios y confusos,
pero desde una perspectiva más alta, cada paso, cada decisión lleva hacia un destino final, un propósito. La fe, al igual que la logoterapia, ofrece esa vista desde arriba, ayudándonos a navegar por el laberinto de la vida con la confianza de que cada experiencia, buena o mala, es parte de un viaje más grande hacia un propósito significativo. Pero ¿cómo se siente esto en la práctica? Pensemos en el acto de plantar un árbol. Puede que no veas su crecimiento inmediato, pero cada día le proporcionas agua y cuidados, sabiendo que contribuirás a un futuro en el que ese árbol proporcionará sombra, belleza o frutos. De manera similar, vivir con un sentido de propósito infundido por la fe es como cuidar ese árbol, nutriendo nuestras acciones diarias con significado, incluso si los resultados no son inmediatos. Así, el sentido de propósito fortalece no solo nuestra resiliencia psicológica, sino también nuestra salud mental, alineándonos con valores y objetivos que dan forma a nuestra existencia. Nos permite enfrentar la adversidad con gracia, sabiendo que hay algo más grande en juego, y esa comprensión nos llena de una profunda satisfacción y plenitud. El tercer y último beneficio que exploraremos hoy, pero lejos de ser el menos importante, es la fortaleza en momentos difíciles. En un mundo que a menudo parece estar en constante cambio y a veces en turbulencia, encontrar una roca sobre la cual sostenernos puede ser vital. La fe en Dios ofrece precisamente eso, un ancla en las tormentas de la vida. Científicamente, se ha demostrado que las personas que sostienen creencias profundas y practican su fe con regularidad tienden a mostrar una resiliencia superior ante las adversidades. ¿Cómo es esto posible? Piensa en la fe como un sistema de soporte vital, no muy diferente de un traje espacial para un astronauta, así como el traje protege y proporciona los recursos necesarios para sobrevivir en el hostil entorno espacial. La fe envuelve al creyente en un escudo de esperanza, proporcionando las herramientas emocionales y espirituales para enfrentar y superar los desafíos. La logoterapia, desarrollada por Viktor Frankl, nos enseña que encontrar un sentido en el sufrimiento es esencial para la salud mental. Este enfoque resuena profundamente con el concepto de fortaleza derivada de la fe. Cuando las olas de la vida golpean fuerte, es la fe la que nos permite ver más allá del horizonte inmediato hacia un propósito mayor, ofreciéndonos una razón para perseverar, superar y, en última instancia, encontrar significado en nuestras pruebas. Imagina por un momento que estás en medio de un bosque denso y oscuro. Fácilmente puedes sentirte perdido y abrumado. Pero si tienes una brújula que apunta hacia un destino o un propósito, cada paso, incluso a través de la maleza, se siente cargado de intención y dirección. Eso es lo que la fe ofrece, la brújula para navegar por los bosques más oscuros de nuestras vidas. Mientras concluimos este viaje por los beneficios de la fe en la salud mental, es crucial recordar que lo que hemos explorado hoy es solo la superficie de un océano más profundo. El estudio, la confianza en el carácter de Dios y la salud mental, junto con innumerables otros estudios y testimonios, abren ventanas a un mundo donde la fe no es solo un consuelo espiritual, sino una fuerza transformadora para nuestra mente y corazón. Te invito a sumergirte en estas aguas, a descubrir por ti mismo los incontables beneficios que la fe puede ofrecer. En un mundo que a menudo nos exige fortaleza, la fe nos equipa no solo para sobrevivir, sino para prosperar, brindándonos luz en la oscuridad y fortaleza en la adversidad. Y recuerda, juntos podemos mucho, solos muy poco.